Mi estómago rugía mientras caminaba hacia la oficina con mi sándwich de pavo y queso, el mismo almuerzo barato que había estado comiendo durante 3 meses para ahorrar dinero. Era febrero y el frío de Chicago me calaba hasta los huesos, pero no tenía dinero para el metro, así que caminaba los 20 minutos desde mi apartamento hasta el trabajo todos los días. Vi al hombre sentado en la acera, acurrucado contra la pared de ladrillo de un banco cerrado. Llevaba una chaqueta rasgada y sus manos estaban tan rojas por el frío que me dolieron solo de verlas. Había una taza de café vacía frente a él con algunas monedas. Parecía tener unos 50 años, tal vez menos, pero la vida en la calle lo había envejecido. No sé qué me pasó. Normalmente pasaba de largo como todos los demás. Tenía mis propios problemas, mis propias deudas, mi propio apartamento minúsculo donde apenas podía pagar el alquiler. Pero algo en sus ojos cuando me miró me detuvo. ¿Tienes hambre?, le pregunté, deteniéndome frente a él. Asintió lentamente, como si no estuviera seguro de si yo hablaba en serio. «Toma», le dije, extendiéndole mi sándwich. «No es gran cosa, pero está recién hecho». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Dios te bendiga, niña, Dios te bendiga». «¿Cómo te llamas?», le pregunté. «Robert», respondió con voz ronca, «Robert Sterling». «Yo soy Emma Chen». Asentí y seguí mi camino, sintiendo una extraña calidez en el pecho a pesar del frío. Había hecho algo bueno, algo pequeño pero real. Esa noche me acosté con hambre, pero me sentía mejor conmigo misma de lo que me había sentido en semanas. Mi vida en ese momento era un desastre controlado. Trabajaba como asistente administrativa en una firma de contabilidad por $16 la hora. Vivía en un estudio de 400 pies cuadrados en Logan Square y mi novio Marcus y yo habíamos estado juntos durante 2 años, pero apenas podíamos permitirnos salir a cenar una vez al mes. Marcus trabajaba en construcción y sus ingresos eran impredecibles. Algunos meses ganaba bien, otros apenas teníamos para los gastos básicos. Llevábamos hablando de casarnos desde el año pasado, pero cada vez que sacábamos el tema, terminábamos discutiendo sobre dinero. Yo quería una boda pequeña, algo simple en el ayuntamiento, pero la familia de Marcus tenía otras ideas. «Mi madre espera una ceremonia real», me había dicho la semana anterior. «No puedo decepcionarla, Emma, es su único hijo». «¿Y cómo vamos a pagar una ceremonia real?», le había respondido. «Apenas podemos pagar nuestros apartamentos». Marcus venía de una familia de clase media alta en Lincoln Park. Su padre era dueño de una pequeña cadena de ferreterías y aunque no eran millonarios, tenían una casa grande, 2 autos nuevos y la madre de Marcus, Patricia, nunca había trabajado un día en su vida. Para ellos, yo era la novia pobre que no estaba a la altura de su hijo. Los siguientes días seguí viendo a Robert en la misma esquina. Cada vez que pasaba, le daba lo que tenía, $1, una manzana, a veces mi almuerzo completo. Era extraño, pero hablar con él se había vuelto la mejor parte de mi día. «¿Cómo terminaste aquí?», le pregunté un día, sentándome en la acera junto a él durante mi hora de almuerzo. Robert suspiró profundamente. «Es una larga historia, niña, pero la versión corta es que confié en las personas equivocadas. Perdí todo por culpa de mi familia». «¿Tu familia?». «Mi hermano», dijo amargamente. «Mi propio hermano me robó mi negocio, mi casa, todo. Los abogados dijeron que no podía hacer nada. Había firmado papeles que no entendía completamente. Para cuando me di cuenta de lo que había pasado, ya era demasiado tarde. Eso es horrible. La vida es así a veces. Uno piensa que conoce a las personas, especialmente a la familia, y resulta que son extraños». Me miró con ojos cansados pero gentiles. «Por eso lo que haces significa tanto, Emma. En este mundo lleno de gente que solo se preocupa por sí misma, tú paras a ayudar. Eso dice mucho de ti». Sus palabras me llegaron al corazón. En casa, Marcus había estado más distante últimamente, estresado por el trabajo y por la presión de su familia sobre nuestra boda. Habíamos estado discutiendo más
y yo me sentía como si estuviera perdiendo no solo a mi pareja, sino a mi mejor amigo. A veces siento que soy invisible, le confesé a Robert, como si nadie realmente me viera. Yo te veo, dijo simplemente, y lo que veo es una buena persona. No olvides eso. 2 semanas después, Marcus finalmente propuso. No fue romántico ni especial. Estábamos viendo televisión en su apartamento un martes por la noche, cuando sacó una caja pequeña de su bolsillo. «Supongo que deberíamos hacer esto oficial», dijo, tendiéndome un anillo que claramente había costado más de lo que podíamos permitirnos. «Marcus, no teníamos dinero para esto». Mi madre ayudó, admitió, dijo que no podía permitir que su nuera tuviera un anillo barato. Esas palabras me dolieron. Su nuera, como si yo fuera solo una adquisición para la familia, no una persona que él amara. Pero dije que sí porque lo amaba, o porque pensaba que lo amaba, o porque después de 2 años juntos parecía lo lógico. El anillo era hermoso, un solitario de un quilate, que probablemente costaba más que mi alquiler de 3 meses. La familia de Marcus se emocionó con el compromiso. Patricia inmediatamente comenzó a planear una cena de compromiso íntima para 30 personas en el country club donde eran miembros. Cuando protesté sobre el costo, Marcus me dijo que sus padres se harían cargo de todo. «Solo relájate y deja que ellos manejen los detalles», me dijo. «Por una vez en tu vida, deja que alguien más pague». Sus palabras me molestaron, pero no dije nada. Era cierto que nunca tenía dinero extra, que siempre estaba contando centavos y viviendo de sueldo en sueldo. Pero había trabajado duro toda mi vida. Había pagado mi propia educación universitaria con préstamos estudiantiles que todavía estaba pagando. Y nunca había pedido caridad a nadie. Excepto que no era caridad lo que le daba a Robert, era compasión humana. La cena de compromiso sería el viernes siguiente. Patricia me había dicho que no me preocupara por traer nada, que ellos se encargarían de todo. Yo solo tenía que presentarme vestida apropiadamente. «¿Qué significa vestida apropiadamente?», le pregunté a Marcus. «Ya sabes, elegante, un vestido bonito». El problema era que no tenía un vestido elegante. Tenía ropa de trabajo, jeans y tal vez 2 vestidos casuales que había comprado en Target. Nada que fuera apropiado para una cena en un country club. Gasté mi último dinero extra en un vestido negro simple de Macy's que estaba en oferta. Me costó $80, que no tenía, pero cargué a mi tarjeta de crédito ya sobrecargada. Al menos me veía presentable. El día de la cena estaba tan nerviosa que apenas pude comer. Vi a Robert en mi camino a casa del trabajo y le conté sobre la cena. «Estoy aterrorizada», le admití. «Su familia nunca ha pensado que soy lo suficientemente buena para Marcus». «Escúchame bien, Emma», me dijo Robert con seriedad. «Tu valor no se mide por cuánto dinero tienes en el banco o qué tan elegante es tu ropa. Se mide por lo que hay en tu corazón. Y tú tienes más corazón que la mayoría de la gente que conozco». «Gracias, Robert. Realmente necesitaba escuchar eso. Ve a esa cena con la cabeza en alto. Eres una buena persona, y si no pueden ver eso, el problema es de ellos, no tuyo». Llegué al country club 15 minutos antes de tiempo, mis manos sudando dentro de los únicos guantes elegantes que tenía, que eran de poliéster barato. El lugar era impresionante, techos altos, candelabros de cristal, alfombras persas que probablemente costaban más que mi auto. Patricia me recibió en la entrada con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Emma, qué bueno que llegaste a tiempo. Déjame presentarte a algunos de nuestros amigos». Los siguientes 30 minutos fueron una tortura. Patricia me presentó a parejas después de parejas, todas impecablemente vestidas, todas obviamente acomodadas. Las mujeres me miraban de arriba a abajo, evaluando mi vestido, mis zapatos, mi bolso de imitación de cuero. «¿A qué te dedicas, querida?», me preguntó una mujer con un collar de perlas que probablemente costaba más que mi salario anual. «Trabajo en contabilidad», respondí, tratando de sonar confiada. «Oh, qué interesante. ¿Eres CPA?» «No, soy asistente administrativa». La conversación murió allí.
La mujer asintió educadamente y se alejó para hablar con alguien más. Marcus estaba del otro lado del salón, riendo con sus amigos de la universidad, la mayoría de los cuales trabajaban en finanzas o tenían sus propios negocios. Cada vez que trataba de acercarme, alguien más lo distraía con una conversación sobre golf o inversiones, temas de los que yo no sabía nada. Me sentía completamente fuera de lugar, como si fuera una intrusa en un mundo al que no pertenecía. Finalmente nos sentamos a cenar. Patricia había organizado la mesa de manera que yo estuviera entre dos mujeres que claramente no tenían interés en hablar conmigo. Marcus estaba al otro extremo de la mesa, sentado junto a su padre y algunos de los hombres del club. La comida era exquisita: salmón con salsa de mantequilla de limón, risotto de espárragos, vino que probablemente costaba más por botella de lo que yo ganaba en un día. Pero cada bocado se sentía como cartón en mi boca porque no podía relajarme. A mitad de la cena, Patricia se puso de pie para hacer un brindis. «Queridos amigos», comenzó, «Graham y yo estamos muy emocionados de compartir esta noche especial con ustedes. Como saben, nuestro hijo Marcus se ha comprometido con Emma». Un aplauso educado llenó el salón. Ahora, sé que algunos de ustedes han estado preguntándose sobre Emma, de dónde viene, cuál es su historia. Bueno, puedo decirles que ha sido una experiencia educativa conocerla. Mi estómago se contrajo. Había algo en su tono que me puso inmediatamente en alerta. Verán, Emma viene de circunstancias muy diferentes a las nuestras, muy humildes, podríamos decir. Patricia sonrió, pero era una sonrisa cruel. De hecho, hace solo unos días, Graham la vio en la calle compartiendo su almuerzo con un vagabundo. El salón se quedó en silencio. Podía sentir todas las miradas sobre mí. Al principio pensamos que tal vez había una explicación inocente, tal vez era una obra de caridad organizada por su iglesia o algo así. Pero cuando Graham investigó un poco más, resultó que es un hábito regular de Emma. Aparentemente, ha estado alimentando al mismo hombre sin hogar durante semanas. Mi cara se puso roja como un tomate. Graham había estado espiándome. ¿Cómo había sabido siquiera dónde trabajaba? Ahora, no me malentiendan, continuó Patricia, la caridad es algo maravilloso. Pero hay formas apropiadas de ayudar a los menos afortunados: donaciones a organizaciones establecidas, trabajo voluntario en refugios, no dar el almuerzo propio a extraños en la calle. Varias personas asintieron, murmurando su acuerdo. Esto nos preocupa porque, bueno, cuando uno se casa, no solo se casa con una persona, se casa con una familia. Y queremos asegurarnos de que Emma entienda las expectativas que vienen con ser parte de la familia Sterling. ¿Sterling? Mi corazón se detuvo. ¿Había dicho Sterling? Verán, el comportamiento imprudente puede reflejar mal en toda la familia, y aunque admiramos el espíritu caritativo de Emma, esperamos que, como futura señora Sterling, aprenda a canalizar esos impulsos de manera más apropiada. El salón estaba completamente silencioso. Yo estaba paralizada en mi silla, humillada más allá de las palabras. Pero algo más estaba pasando en mi cerebro. Sterling. Robert Sterling. ¿Podría ser? Marcus no había dicho una palabra durante todo el discurso de su madre, ni una sola palabra en mi defensa. «Así que brindemos», dijo Patricia levantando su copa, «por Marcus y Emma, y por ayudar a Emma a convertirse en la esposa que sabemos que puede llegar a ser». El brindis que siguió fue el sonido más humillante que había escuchado en mi vida. Copas tintineando, murmullos de salud, y yo sentada allí como una niña regañada. Después del brindis, la conversación se reanudó, pero ya no me incluían en nada. Era como si hubiera desaparecido. Marcus siguió hablando con los hombres en su extremo de la mesa, riéndose de chistes que no podía escuchar. No pude soportarlo más. Me levanté y salí al baño, donde me encerré en un cubículo y lloré en silencio durante 10 minutos. Cuando regresé, había un hombre mayor sentado en la cabecera de la mesa.
en el lugar que había estado vacío toda la noche. Patricia lo estaba presentando a los invitados. Amigos, me da mucho gusto presentarles a alguien muy especial. Este es mi cuñado, el hermano de Graham, que acaba de regresar de un viaje de negocios a Europa. Mi sangre se congeló. Robert Sterling, el fundador y CEO de Sterling Holdings. Era Robert, mi Robert. El hombre sin hogar al que había estado alimentando durante semanas estaba sentado en la cabecera de la mesa, vestido con un traje de $3,000, perfectamente afeitado, con el cabello cortado y peinado. Nuestros ojos se encontraron a través del salón. Él me sonrió ligeramente y asintió, como si hubiera estado esperando este momento. Robert ha estado indispuesto últimamente, continuó Patricia, pero estamos tan contentos de que haya podido estar aquí esta noche para conocer a la prometida de Marcos. Indispuesto, qué manera elegante de decir que había estado viviendo en la calle. Robert se puso de pie lentamente. Gracias, Patricia, y felicidades a Marcos por su compromiso. Su voz era diferente ahora, más refinada, pero seguía siendo la misma voz gentil que conocía. Me pregunto si podría decir algunas palabras sobre la novia. Patricia se veía complacida. Por supuesto, Robert, nos encantaría escuchar tu perspectiva. Robert caminó lentamente alrededor de la mesa hasta que llegó donde yo estaba sentada. Puso su mano suavemente en mi hombro. En las últimas semanas comenzó. He tenido el placer de conocer a Emma, y puedo decirles sin lugar a dudas que es una de las personas más extraordinarias que he conocido en mi vida. El salón estaba en silencio completo. Patricia se veía confundida. Verán, hace un mes perdí todo. Mi casa, mi negocio, mi dinero. Mi propio hermano me traicionó, falsificó documentos y me robó todo lo que había construido durante 30 años. Graham se había puesto pálido como un fantasma. Me encontré en la calle, literalmente sin nada, hambriento, frío, desesperado, y fue entonces cuando conocí a Emma. Patricia comenzó a entender lo que estaba pasando y su cara se puso verde. Cada día durante 3 semanas, esta joven extraordinaria me dio su almuerzo. No solo me daba comida, me daba su tiempo, su conversación, su respeto. Nunca me miró con lástima o disgusto, me vio como un ser humano. Robert hizo una pausa, mirando directamente a Patricia. ¿Saben cuántas personas pasaron junto a mí durante esas 3 semanas? Cientos, miles, incluyendo a varios de ustedes que me conocían perfectamente bien, que habían cenado en mi casa, que habían hecho negocios conmigo durante años. Ninguno de ustedes se detuvo, ninguno de ustedes me ofreció ayuda. La habitación estaba tan silenciosa que se podía escuchar un alfiler caer. Pero Emma sí, Emma que claramente no tenía mucho dinero, que se estaba saltando comidas para dárselas a mí, que caminaba al trabajo para ahorrar dinero del autobús. Ella fue la única que mostró verdadera compasión humana. Patricia estaba temblando. Robert, yo no sabía. ¿No sabías qué, Patricia? ¿No sabías que era tu responsabilidad moral ayudar a alguien en necesidad sin importar quién fuera? Graham había agachado la cabeza, incapaz de mirar a su hermano a los ojos. Hace 2 días recuperé mi empresa. Resulta que Graham había cometido varios delitos federales en el proceso de robarme, y cuando las autoridades se enteraron, no solo me devolvieron todo, sino que agregaron intereses y daños punitivos. Ahora valgo considerablemente más de lo que valía antes. Robert me miró con ojos llenos de cariño y respeto. Pero lo más importante que aprendí en estas últimas semanas no tiene nada que ver con dinero. Aprendí quiénes son las personas realmente buenas en este mundo. Y Emma Chen está en la cima de esa lista. Se dirigió a Marcus, que había estado sentado en shock completo. Marcus, no sé qué tipo de hombre eres realmente, pero si permites que tu familia humilla a esta mujer, si no defiendes a la persona que dices amar, entonces no mereces ni un segundo más de su tiempo. Luego se volvió hacia toda la habitación. En cuanto a todos ustedes que han pasado esta noche mirando con desprecio a Emma por no tener suficiente dinero, por no venir de la clase social correcta, deberían sentir vergüenza.
Esta joven tiene más integridad y bondad en su dedo meñique que todos ustedes juntos. Patricia se puso de pie temblorosamente. Robert, por favor, no. ¿No qué, Patricia? No diga la verdad. No señale que ustedes han pasado esta noche siendo crueles con la única persona decente en esta habitación. Robert se volvió hacia mí y me tendió su mano. Emma, me pregunto si me harías el honor de acompañarme afuera. Tengo algo importante que discutir contigo. Tomé su mano y me puse de pie, mis piernas temblando. Podía sentir todas las miradas en la habitación siguiéndonos mientras caminábamos hacia la salida. Marcus finalmente encontró su voz. «Emma, espera». Me detuve y me volví hacia él. «Lo siento», dijo débilmente. No sabía lo que iba a decir mi madre. «Pero no dijiste nada», respondí, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. Durante todo su discurso, durante toda la humillación, no dijiste una sola palabra en mi defensa. Yo estaba en shock. No, Marcos, no estabas en shock. Estabas avergonzado, avergonzado de mí. Me quité el anillo de compromiso y lo puse en la mesa frente a él. Espero que encuentres a alguien que sea lo suficientemente buena para tu familia. Robert y yo salimos del country club juntos, dejando atrás un salón lleno de personas en shock. Una vez afuera, Robert se detuvo y me miró. «Emma, no puedo disculparme lo suficiente por lo que acabas de pasar allí dentro. No es tu culpa», le dije, aunque estoy un poco confundida sobre todo esto. Robert rió. «Imagino que sí. La versión corta es que mi hermano Graham falsificó mi firma en varios documentos hace 2 meses, transfirió mis activos a una empresa fantasma que él controlaba y luego me hizo creer que había perdido todo por malas inversiones. Para cuando me di cuenta de lo que había pasado, ya no tenía acceso a mis cuentas bancarias, mi casa, nada. Dios mío. Contraté abogados, pero mientras investigaban, me quedé literalmente sin dinero. Fue demasiado orgulloso para pedir ayuda a amigos, y resultó que muchas de las personas que pensé que eran amigos realmente no lo eran cuando ya no tenía dinero. Así que terminaste en la calle. Exactamente. Y allí fue donde aprendí quién era realmente. Sin dinero, sin poder, sin estatus, la mayoría de la gente me trataba como si fuera invisible. Pero tú no. Caminamos hacia su auto, un BMW negro que había estado estacionado en el estacionamiento todo el tiempo. «Emma, quiero ofrecerte algo». «¿Qué?» «Un trabajo. Trabajo en desarrollo inmobiliario y siempre necesito personas buenas, honestas, confiables. Empezarías como mi asistente personal, pero con oportunidades de crecer rápidamente. El salario inicial sería $75,000 al año, con beneficios completos». Mi mandíbula se desplomó. Era más del doble de lo que estaba ganando. «Robert, no puedo aceptar eso. Sería caridad». «No, Emma. Sería contratar a la mejor persona que conozco para un trabajo que requiere exactamente las cualidades que tú tienes. Integridad, compasión y la habilidad de ver a las personas por lo que realmente son». Me quedé en silencio por un momento, procesando todo lo que había pasado. «¿Por qué no me dijiste quién eras?» Al principio porque tenía vergüenza. Aquí estaba este hombre exitoso de 50 años reducido a mendigar en la calle. Pero después de unos días me di cuenta de que me gustaba cómo me tratabas cuando pensabas que no tenía nada. Me tratabas como a un ser humano, con respeto y dignidad. Quería ver si eso continuaría. ¿Y continuó? Hasta el final. Incluso esta noche, cuando estaba siendo humillada por mi familia política, nunca mencionaste nuestras conversaciones, nunca trataste de usar nuestra amistad para defenderte. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter. Llegamos a su auto y se detuvo. «Hay una cosa más que quiero que sepas», dijo. «Graham va a la cárcel. Los documentos que falsificó, el dinero que robó, todo está documentado. Mi abogado presentó cargos ayer». «Oh». «¿Y Patricia?» Robert sonrió amargamente. «Bueno, digamos que va a tener que acostumbrarse a un estilo de vida muy diferente. La casa, los autos, la membresía del country club, todo eso se compraba con dinero robado. Mi dinero». No sabía qué decir. Todo había cambiado tan rápidamente.
Piénsalo, dijo Robert. La oferta de trabajo. No tienes que responder esta noche. La acepto, dije inmediatamente. ¿Estás segura? Completamente segura, pero con una condición. ¿Cuál? Los días que llueva mucho, si me ves caminando al trabajo, me ofreces un aventón. Robert se rió, la primera risa genuina y feliz que había escuchado de él. Trato hecho. Los siguientes meses fueron una transformación completa de mi vida. El trabajo con Robert era desafiante pero gratificante. Aprendí sobre bienes raíces, desarrollo de propiedades, inversiones. Robert era un mentor paciente que realmente quería verme crecer profesionalmente. Marcus intentó contactarme varias veces después de la cena de compromiso. Me envió flores, cartas, mensajes de texto pidiendo disculpas. Pero las palabras estaban vacías. Cuando realmente importaba, cuando había tenido la oportunidad de defenderme, había elegido el silencio. Patricia y Graham enfrentaron las consecuencias de sus acciones. Graham fue sentenciado a 5 años de prisión federal por fraude y falsificación. Patricia tuvo que vender su casa en Lincoln Park y mudarse a un apartamento pequeño. La membresía del country club, los autos de lujo, todo desapareció. No sentí satisfacción por su caída, más bien sentí lástima. Habían tenido tanto y lo habían perdido todo por codicia y arrogancia. Un año después, Robert me promovió a directora de desarrollo de proyectos. Mi salario había aumentado a $90,000 al año y por primera vez en mi vida tenía seguridad financiera real. Pero lo más importante que había aprendido no tenía nada que ver con dinero. Había aprendido que el verdadero carácter de una persona se revela no cuando las cosas van bien, sino cuando las cosas van mal. Se revela en cómo tratas a las personas que no pueden hacer nada por ti, en cómo respondes cuando nadie está mirando, en si defiendes lo correcto incluso cuando es incómodo. Había aprendido que la bondad nunca es desperdiciada, incluso cuando parece que nadie la nota. Mi pequeño acto de compartir mi almuerzo había cambiado mi vida de maneras que nunca podría haber imaginado. Había aprendido que el amor real, el verdadero amor, significa defender a la persona que amas, especialmente cuando es difícil hacerlo. Marcus no había hecho eso, pero Robert, en su papel como mi jefe y mentor, me defendía todos los días de maneras pequeñas y grandes. Me daba oportunidades, confiaba en mi juicio, me trataba como una igual. 6 meses después de empezar a trabajar con Robert, conocí a David, un arquitecto que trabajaba en uno de nuestros proyectos. Era gentil, inteligente, y cuando me llevó a conocer a sus padres, me trató como si fuera lo más valioso en su vida. La primera vez que David y yo tuvimos una discusión real sobre algo completamente trivial, me defendió frente a sus amigos sin dudarlo. Emma tiene razón, había dicho simplemente, incluso si no la tuviera, no voy a permitir que hablen mal de la mujer que amo. Esas palabras me llegaron al corazón porque sabía que Marcos nunca había dicho algo así sobre mí. Robert se convirtió en algo más que un jefe, se convirtió en una figura paterna para mí. Me aconsejaba sobre el trabajo, sobre la vida, sobre las relaciones, y yo había encontrado en él no solo un mentor, sino a un amigo verdadero. Una tarde, casi 2 años después de aquella terrible cena de compromiso, Robert y yo estábamos revisando planos para un nuevo desarrollo cuando él puso abajo los papeles y me miró. Emma, hay algo que nunca te he dicho. ¿Qué? Aquel primer día, cuando me diste tu sándwich, no era la primera persona que había visto pasar. Habían pasado cientos de personas, pero había algo en ti, en la manera como me miraste, que me dio esperanza por primera vez en semanas. Robert, no, déjame terminar. Esa pequeña acción tuya no solo me alimentó ese día, me recordó que todavía había bondad en el mundo, que todavía había razones para seguir luchando. En el momento más oscuro de mi vida, tú fuiste una luz. Se limpió los ojos, claramente emocionado. Por eso, nunca podrás ser solo mi empleada. Eres familia para mí, la hija que nunca tuve.
Esa noche, mientras conducía a casa en mi auto nuevo, un Honda Civic usado pero confiable que había podido comprar gracias a mi nuevo salario, reflexioné sobre todo lo que había cambiado. Ya no vivía en aquel apartamento diminuto en Logan Square. Ahora tenía un bonito apartamento de una habitación en Lakeview con ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz. Ya no caminaba al trabajo en el frío amargo. Tenía dinero para el transporte y un trabajo que me llenaba de propósito. Pero lo más importante, ya no me sentía invisible. Robert me había visto desde el primer día. Había reconocido mi valor antes de que yo misma me diera cuenta de que lo tenía. Esa experiencia me había enseñado algo fundamental sobre las relaciones humanas. El respeto y la dignidad no son cosas que se ganan basándose en cuánto dinero tienes o de qué familia vienes. Son cosas que toda persona merece simplemente por ser humana. Patricia había estado equivocada sobre mí desde el principio. No era mi clase social lo que me definía, era mi carácter. Y mi carácter se había forjado no en salones elegantes o country clubs, sino en las calles frías de Chicago, donde había aprendido que a veces la cosa más poderosa que puedes hacer es simplemente ver a otra persona y tratarla con bondad. 3 años después, David me pidió matrimonio. Lo hizo durante una caminata por el lago Michigan, sin anillo caro ni grandes gestos. Solo me tomó de las manos y me dijo que quería pasar el resto de su vida conmigo. Nuestro compromiso fue una cena pequeña e íntima en casa de Robert, con nuestras familias y amigos más cercanos. Robert cocinó personalmente, insistiendo en que quería hacer algo especial para nosotros. Durante la cena, se puso de pie para hacer un brindis. David dijo, «Eres un hombre afortunado. Emma no solo es inteligente, trabajadora y exitosa, es genuinamente buena, y en este mundo eso es más raro y más valioso que cualquier otra cosa». Se volvió hacia mí con ojos brillantes. «Emma, recuerda siempre lo que vales, no porque tengas un buen trabajo o un apartamento bonito, sino porque tienes un corazón que ve a las personas. Eso nunca cambie». La boda fue exactamente lo que siempre había querido, pequeña, significativa, llena de amor real. David y yo escribimos nuestros propios votos. Cuando llegó mi turno, miré a los ojos al hombre que había elegido pasar mi vida conmigo y dije, «David, prometo verte siempre, defenderte siempre y elegirte todos los días, especialmente en los días difíciles. Prometo que cuando el mundo trate de decirnos quiénes deberíamos ser, recordaremos juntos quiénes realmente somos». Robert me acompañó por el pasillo, y cuando el pastor preguntó quién entregaba a la novia, Robert respondió, «Su familia que la ama y yo». Después de la ceremonia, durante la recepción, una mujer que no reconocí se acercó a mí. «Emma», dijo dudosamente. Me volví y casi se me paró el corazón. Era Patricia. Se veía diferente, mayor, más cansada, vestida con ropa simple pero limpia. Ya no tenía ese aire de superioridad que recordaba tan vívidamente. «Patricia», dije, sin saber qué más decir. «Felicidades por tu boda», dijo en voz baja. «Te ves hermosa». «Gracias». Hubo un silencio incómodo antes de que ella continuara. «Emma, sé que probablemente es lo último que quieres escuchar de mí, pero necesito decirte algo». Esperé. «Tenías razón sobre todo, sobre lo que importa realmente, sobre cómo tratar a las personas, sobre lo que significa ser una buena persona». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «He perdido todo por ser cruel y superficial. Mi esposo está en prisión, perdí mi casa, mis amigos, pero lo peor de todo es que perdí a mi hijo. Marcus». Después de aquella noche en el country club, Marcus me dijo que estaba avergonzado de mí. Dijo que había visto tu verdadero carácter y el mío, y que prefería tu bondad sobre mi dinero cualquier día. Patricia se limpió los ojos. No he hablado con él en más de 1 año. No sabía qué decir. Parte de mí sentía satisfacción de que finalmente entendiera,
pero una parte más grande de mí solo sentía tristeza por ella. Patricia, lo siento por todo lo que has pasado. Ella me miró sorprendida. ¿Lo sientes por mí después de cómo te traté? Nadie merece perder a su familia y todos merecemos la oportunidad de cambiar. Patricia rompió en llanto. No merezco tu perdón. Tal vez no, dije gentilmente, pero te lo doy de todas maneras. Después de que Patricia se fue, David se acercó a mí. ¿Estás bien? Sí, dije, sorprendida de darme cuenta de que era verdad. Realmente estoy bien. ¿Qué le dijiste? Que la perdonaba. David me abrazó fuerte. Por eso te amo. Incluso después de todo lo que te hizo, todavía puedes mostrar compasión. Aprendí de la mejor persona que conozco, dije, mirando hacia donde Robert estaba charlando animadamente con los padres de David. Esa noche, mientras David y yo bailábamos nuestra primera canción como esposos, reflexioné sobre el increíble viaje que me había llevado a este momento. Todo había empezado con un sándwich de pavo y queso, un pequeño acto de bondad que había cambiado no solo mi vida, sino la vida de Robert e indirectamente las vidas de muchas otras personas. Robert había usado su segunda oportunidad para ser mejor. Ahora donaba generosamente a refugios para personas sin hogar, empleaba a personas que habían estado en situaciones difíciles y siempre trataba a todos sus empleados con respeto y dignidad. Yo había aprendido que el verdadero éxito no se mide en dinero o estatus social, sino en cómo tratas a las personas cuando nadie está mirando y en qué tan dispuesto estás a defender lo correcto incluso cuando es difícil. Y Patricia, aunque había perdido mucho, había ganado algo también, la perspectiva. Había aprendido, aunque de la manera más difícil, que la bondad genuina vale más que todas las riquezas del mundo. 5 años después, David y yo compramos nuestra primera casa. Robert insistió en ser nuestro agente inmobiliario, sin cobrar comisión. Cuando protestamos, simplemente sonrió y dijo: «Algunos favores nunca se pueden pagar completamente, solo se pasan hacia adelante». Un sábado por la mañana, mientras David y yo desempatábamos cajas en nuestra nueva cocina, sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, había un hombre joven, tal vez de 20 años, con ropa rasgada y una mirada desesperada en sus ojos. «Disculpe, señora», dijo nerviosamente, «¿no tendría algo de comida? No he comido en 2 días». Por un momento me transporté de vuelta a aquella calle fría en Chicago, viendo a Robert acurrucado contra la pared del banco. «Por supuesto», dije inmediatamente. «Espera un momento». Volví a la cocina y preparé 2 sándwiches, una manzana y una botella de agua. También agregué $20 de mi billetera. Cuando regresé a la puerta, el joven se veía sorprendido por la cantidad de comida. «Esto es demasiado, señora. Solo necesitaba algo pequeño». «No es demasiado», le dije. «¿Cómo te llamas?» «Michael». «Yo soy Emma». «Michael, quiero que sepas que las cosas pueden cambiar. Las situaciones difíciles no duran para siempre». «Gracias, señora Emma. Dios la bendiga». Mientras lo veía alejarse por la calle, David se acercó por detrás y puso sus brazos alrededor de mí. «Sigues siendo la misma persona que eras hace 5 años», dijo con cariño. «¿Qué quieres decir?» «Sigues viendo a las personas, sigues importándote». Esa tarde llamé a Robert para contarle sobre Michael. «¿Sabes qué, Emma?», me dijo. «Tengo algunas posiciones de nivel inicial en la empresa. Si Michael está dispuesto a trabajar duro, tal vez podamos darle una oportunidad». «¿En serio harías eso?» «Por supuesto. Una vez, una joven me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría. Ahora es mi turno de pasarlo hacia adelante». Al colgar el teléfono, me di cuenta de que el círculo se había completado. El acto de bondad que había comenzado todo seguía creciendo, tocando más vidas, creando más oportunidades para la compasión y el crecimiento. Esa noche, mientras me quedaba dormida junto a David en nuestra nueva casa, pensé en todas las lecciones que había aprendido en este increíble viaje. Había aprendido que nunca sabes quién es realmente la persona que tienes enfrente. El hombre sin hogar en la calle podría ser un CEO que perdió todo,
La mujer que limpia las oficinas podría tener 2 maestrías. El adolescente con ropa rasgada podría convertirse en el próximo gran innovador. Había aprendido que la verdadera riqueza no está en tu cuenta bancaria, sino en las relaciones que construyes, las vidas que tocas y la diferencia positiva que haces en el mundo. Había aprendido que defender a alguien que amas no es opcional, es la base de cualquier relación real. Y había aprendido que los actos más pequeños de bondad pueden tener las consecuencias más grandes. A veces, todo lo que se necesita es un sándwich compartido con un extraño para cambiar no solo una vida, sino muchas vidas. A veces, la persona que ayudas hoy será la persona que te cambie la vida mañana. Y a veces, la cosa más poderosa que puedes hacer es simplemente ver a otra persona como un ser humano digno de respeto y compasión. Mientras me quedaba dormida, sonreí pensando en Michael y en la llamada que haría mañana para ayudarlo a conseguir ese trabajo con Robert. El círculo de bondad continuaría, una pequeña acción a la vez. Porque al final del día no importa cuánto dinero tengas, qué tan elegante sea tu ropa o en qué clase social naciste, lo que importa es si elegiste ser bondadoso cuando tuviste la oportunidad, si viste a las personas cuando necesitaban ser vistas y si usaste tus bendiciones para elevar a otros. Todo lo demás es solo ruido.